Auschwitz, ubicado en Polonia, fue un complejo formado por campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Se calcula que fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, la gran mayoría de ellas judías. Auschwitz II, más conocido como Birkenau, está ubicado a unos 3 kilómetros de Auschwitz I. Parto por este lugar el video, ya que fue el comienzo del fin para muchas personas. Cuando llegaban los prisioneros, eran despojados de sus pertenencias. Josef Mengele separaba en grupos de aptos y no aptos para el trabajo, de los cuales estos últimos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Quienes eran aptos para el trabajo eran fotografiados en primera instancia, como registro de identidad. Luego, aumentado el número de prisioneros, se les tatuaba un número en la piel. Estos prisioneros, que aún conservaban fuerzas, eran trasladados a trabajar a campos de concentración que fabricaban armas o se dedicaban a la reparación de motores. Un dato más cruel a lo ya antes expuesto es que, casi finalizado la guerra, las vías ferroviarias de acceso a los territorios dominados por los alemanes fueron bombardeadas, por lo que de noviembre de 1944 hasta enero de 1945 empezaron las marchas de la muerte. Esto es, más de 70.000 personas hambrientas y enfermas, imposibilitadas de caminar, hacinadas en vagones de tren, debían recorrer entre 60 y 70 kilómetros para llegar a los campos de concentración o exterminio. Quien perdía la fuerza de seguir simplemente era fusilado. Los campos y el complejo entero estaban cercados por alambres de púas y cercas electrificadas, que para algunos fue una válida opción de escape. El objetivo principal del campo no era mantener prisioneros para trabajar, como era el caso de Auschwitz I, sino su exterminio. Para cumplir con el objetivo, se equipó el campo con 4 crematorios con cámaras de gas, los cuales hoy en día están destruidos. Cada cámara de gas podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. Aquellos que resultaban seleccionados para el exterminio eran trasladados a las cámaras de gas, donde se les ordenaba desvestirse. Para evitar el pánico, se les informaba a las víctimas que desde allí se ducharían y recibirían un tratamiento desinfectante. Una vez sellada la entrada, se descargaba el tóxico ciclón B por las aperturas del techo. Luego de arrojar el gas, se esperaban unos 25 minutos y se observaba por una mirilla la ausencia de actividad. Se procedía a evacuar y ventilar el recinto y se retiraban los cuerpos a un sector para la revisión final. Lo complejo de todo esto es que en todo momento, desde su llegada al campo de concentración, eran acompañados por Sonderkommandos, es decir, agentes encubiertos que se hacían pasar por prisioneros con el fin de tranquilizar a las personas. Cabe mencionar que habían personas que por el hecho de trabajar sacando excrementos de las letrinas salvaron sus vidas, ya que representaban un foco de infección para los alemanes, motivo por el cual estos no se le acercaban. Fue el centro administrativo de todo el complejo. Se empezó a construir en mayo de 1940, a partir de barracas de ladrillo del ejército polaco. Al principio, el campo fue utilizado para internar a miembros de la resistencia e intelectuales polacos. Después, llevaron a judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, testigos de Jehová, homosexuales, etc. Lo espeluznante de este lugar, al igual que en otros campos de concentración, es la puerta de entrada, que te recibe con las palabras Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hace libre. Un ético
pero mentiroso mensaje que ocultaba algo macabro. Acá se encerraba a las personas durante varios días en una celda de 1 metro cuadrado, las cuales llegaban a ser ocupadas hasta por 5 prisioneros a la vez. Otros eran ejecutados, ahorcados o se les dejaba morir de hambre. En septiembre de 1941, las SS realizaron en el bloque 11 las pruebas del gas Ciclón B, en las que murieron 850 prisioneros polacos y rusos. Las pruebas fueron consideradas exitosas y en consecuencia se construyó una cámara de gas. Esta cámara de gas fue utilizada entre 1941 y 1942. Posteriormente, se convirtió en un refugio antiaéreo. Las atrocidades continuaban en el bloque 10, a cargo de Joseph Mengele. Entre abril de 1943 y mayo de 1944, se llevaron a cabo experimentos de esterilización en mujeres judías. También experimentó con gemelos, analizando sus respuestas frente a distintas inyecciones. Así, cuando uno de ellos moría, se ejecutaba rápidamente al otro para hacer autopsia y compararlos. Bajo la supervisión de Heinrich Himmler, Auschwitz estuvo dirigido por el oficial de la SS Rudolf Hess hasta el verano de 1943. Hess fue capturado por los aliados y procesado en los juicios de Nuremberg, siendo condenado a muerte por ahorcamiento en 1947, delante de la cámara de gas y crematorio de Auschwitz I que él dirigía. Una justicia más que simbólica para todos quienes sufrieron en aquel lugar. La liberación de Auschwitz no fue motivo de celebración, en absoluto. Fue de amargura y tristeza. En 1947 fue fundado el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau como un monumento de crímenes y guerra alemanes en la Polonia ocupada. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto. Personalmente, una de las cosas que valoro de Auschwitz es que muestra la historia tal cual es. Morbosa para algunos, llena de crudas imágenes que quiebran a muchos visitantes, como son las toneladas de cabello humano, trenzas femeninas que usaban como fibra para ropa u otras cosas. En una sociedad actual que valora más las imágenes que las ideas, creo que es absolutamente necesario que se muestre tal y como sucedieron las cosas, para hacer el énfasis en que la historia no se debe volver a repetir, para recordar a la conciencia colectiva que esto empezó como un grupo intolerante reducido, que se transformó en gobierno y provocó heridas que no van a cerrar.
Es imperioso crear conciencia sobre estos horrores, sobre todo en una actual Europa donde la ultraderecha crece desde las sombras a pie firme, muy visible ya en Francia, España e Italia, con nuevos guetos del siglo XXI y nuevos miedos con necesidades de culpar a débiles. La historia se repite. La experiencia lamentablemente lo demuestra. Es tarea de nosotros hacer despertar a las personas para que esto no vuelva a ocurrir.